capítulo 12. Romanos capítulo 12, agradecemos mucho este gesto de amor fraternal, hermano, y les pedimos que nos sigan teniendo en sus oraciones. Son de mucha bendición y son las que nos sostienen en el ministerio. Realmente nosotros como pastores y todos los pastores en el mundo tenemos una responsabilidad muy grande, que es marcar con la palabra de Dios el rumbo que deben seguir las iglesias, que siempre va a ser la obra misionera, porque no hay otro rumbo que la iglesia debe cumplir, que es la misión de Dios. Así que vamos a ir en esta mañana a Romanos capítulo 12, y este versículo es muy conocido, pero vamos a leerlo. Versículo 1, Romanos 12, 1. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Bendice ese tiempo de predicación, Señor. Usa mi vida, que sea tu Espíritu Santo gobernando este momento, controlando cada palabra que sale de mi boca, Señor, pero también obrando en el corazón, en el alma, en el espíritu de cada oyente, para que tu palabra penetre y transforme aquella forma de pensar que debe ser transformada y que se traduzca en una vida que refleje el evangelio vivido en comunidad. Señor, ayúdanos a vivir una vida de entrega y de consagración a ti, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando llegaron los españoles aquí a América, pues vieron que aquí se acostumbraban los sacrificios humanos y les causaba horror cómo sacaban el corazón. Últimamente hemos escuchado noticias de cómo algunas sectas satánicas hacen sacrificios de animales. Y todo este tema del sacrificio está muy relacionado de forma cultural a ese deseo de trascendencia. Es decir, mucha gente quiere dejar en su vida alguna huella de alguna especie de sacrificio para que sea recordado después de su muerte, ya sea en la familia o ya sea en la ciudad. Pero está muy ligado el concepto de sacrificio a ese deseo de trascender. Pero si vemos nosotros la revelación de la palabra de Dios, hay dos momentos en la revelación de Dios, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y hay muchas cosas del antiguo pacto que ya no se practican dentro de la esfera de la gracia. Y uno de ellos es todos esos rituales de sacrificios de animales que leemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y pudiésemos pensar que ya en Cristo ya no hay sacrificios, pero el Nuevo Testamento habla de algunos sacrificios que somos llamados a hacer como cristianos. Y este es uno de estos ejemplos de llamados a el sacrificio. Y quiero compartir con ustedes tres características de los sacrificios del nuevo pacto, que la iglesia, los cristianos, estamos llamados a hacer. No son de animales, no es de matar. De hecho, son sacrificios, en primer lugar, sacrificios vivos. Esa es la gran diferencia con los sacrificios cruentos del antiguo pacto, que el animal, la víctima, era sacrificada y era presentada muerta. ¿Sí? Aquí es un sacrificio vivo. En segundo lugar, debe ser sacrificio santo. Y en tercer lugar, debe ser un sacrificio agradable a Dios. Vamos a ver la primera característica de los sacrificios del Nuevo Testamento. Pero antes, hermanos, quiero comentarles que a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo está abriendo una nueva gran sección, es la segunda parte de su epístola. Pablo, el gran apóstol, como gran maestro, acostumbraba a escribir sus cartas bajo un esquema de dos grandes fases. La primera mitad de sus epístolas eran doctrinales. Es decir, esto es la enseñanza expositiva, lo que se debe de creer. Y la segunda parte de sus epístolas eran prácticas. Es decir, toda esa enseñanza de la primera parte de la epístola
ahora se traduce en aspectos concretos de la vida práctica cristiana. Bueno, el capítulo 12 marca ese inicio de la vida práctica. ¿Y de qué trata Romanos? Pues trata de la justicia de Dios, es la exposición del evangelio. Entonces, con base, ¿cómo inicia el versículo 12? Así que, es decir, ese así que conecta toda la enseñanza doctrinal de los 11 capítulos anteriores con la enseñanza práctica de la cual él va a venir hablando. Pablo ya había enseñado, concretamente en el capítulo 6, que toda persona que es declarada justa por Dios no puede seguir viviendo igual antes de ser justificado. Necesariamente tiene que mostrar un cambio radical en su vida y tiene que considerar su ser, su cuerpo, tanto su parte material como inmaterial. Si antes la dedicaba al pecado y era esclavo del pecado, ahora dedicamos nuestro cuerpo, nuestra vida al Señor. Pero ahora, a partir del versículo 12, va a ser muy concreto y muy específico, Pablo, qué significa presentarnos o consagrarnos al Señor. Así que, hermanos, noten la palabra hermanos, muy entrañable, pero vean el carácter que él da. Os ruego. ¿Qué contraste ha venido haciendo Pablo? La gracia y la ley. ¿La ley es un ruego? No, la ley es obligación. Lo tienes que cumplir. No es algo que está a tu criterio. Impone una obligación la ley. Leía un comentario que decía, Moisés ordena, el apóstol ruega. Noten que el apóstol Pablo, en la gracia, ya no es necesario hacer alusión a una actitud impositiva o autoritaria, ¿verdad? Eso no elimina la obligatoriedad de lo que va a decir o de lo que está a punto de decir el apóstol Pablo. Es obligatorio, es imperativo presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero Pablo apela a que el Espíritu Santo, ahora en el nuevo pacto, porque esa es una diferencia, ¿dónde mora el Espíritu Santo ahora? En el creyente. Ahora el Espíritu Santo nos capacita para que, motivados, ya no por la obligación de la ley, sino con base a ¿qué? A las misericordias de Dios. Esa debe ser la gran motivación para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermanos. Con base a que Dios ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, sino que por la obra de Jesucristo nos ha revestido de su justicia y nos ha declarado justos. Con base a eso, les ruego, hermanos, los exhorto a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vean cómo, hermanos, hay varias diferencias entre los sacrificios del antiguo pacto y el nuevo. Por ejemplo, aquí, este carácter de ruego, de invitación, apelando a la misericordia de Dios, pero también la motivación. ¿Por qué sacrificaban animales en la antigüedad? Para alcanzar misericordia. Aquí es, debido a que ya alcanzaste misericordia, ahora te ofreces voluntariamente al Señor. Pero también el carácter voluntario de la víctima. La víctima allá era un animal. Ahora nosotros no nos tienen que traer a alguien más obligados a ofrecernos en sacrificio a Dios, sino que nosotros de corazón venimos voluntariamente movidos por lo que el Espíritu Santo pone en nosotros para presentarnos en sacrificio. Y el estado de la víctima, obviamente. Allá se presentaban animales muertos, aquí nosotros nos presentamos vivos. Vean, hermanos, cómo hay sacrificios. Sí hay sacrificios en el nuevo pacto. Vayamos, por ejemplo, a Hebreos 13, capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 15. La exhortación,
del autor de Hebreos a los cristianos, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué ha venido hablando el autor de Hebreos, hermanos? De la inutilidad de los sacrificios que nunca podían limpiar los pecados, y que en Cristo Jesús, en su sacrificio perfecto, se cumplió todo ese sistema de sacrificios. De eso trata Hebreos. Pero después de explicar todo eso, dice el mismo autor, ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. Hermanos, Pablo está hablando de una vida nueva que se vive en comunidad, porque habla del culto racional. Nosotros, hermanos, aquí, vieran qué bonito se escucha sus voces cuando está el canto congregacional. Muy hermoso. Y a mí me encanta mucho ese momento porque cuando la iglesia entona alabanzas al Señor, es algo más que un grupo de seres humanos cantando. Algunos dirán, ay, es que es más desafinado el que se sienta atrás. No importa si eres desafinado, si te sale engaño. ¿Qué es lo importante de cuando uno canta congregacionalmente a Dios, hermanos? Es algo mucho más trascendente, hermanos. Y esa es una invitación que yo les hago. Cuando estés en el canto congregacional, no solo cantes, alaba. Verdaderamente alaba a Dios. Y cuando digo esto, hermanos, es que conectes tu mente con las palabras del himno que estás entonando. Vamos, este himno 94 del himnario popular, entera consagración. Es una oración, si se dan cuenta, se puede cantar hasta con los ojos cerrados porque estás orando al Señor. Todo, la letra es una oración. Pero ¿qué le estamos diciendo al Señor? Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya, nada más. Que mi tiempo todo esté. Que mis labios al hablar hablen. Cuando tú conectas tu mente con lo que está saliendo de tus labios mientras entonas, hermanos, y si ese es tu deseo que Dios ha puesto en tu corazón, estás alabando. Y por eso, muchas veces, cuando verdaderamente alabas, a veces pueden correr incluso lágrimas por tus ojos mientras alabas a Dios. Pero muchas veces no sucede así. Estás cantando, pero mecánicamente tu mente se fue por otro lado. Entonces ya no estás alabando a Dios, ¿sí? Esa es la primera invitación. Alaba a Dios. Eso es lo que dice Hebreos 13:5. Eso solamente es un comentario al margen, pero es un ejemplo del sacrificio de alabanza de la que habla Hebreos, uno de los sacrificios. También, hermanos, lo que el apóstol Pablo está hablando del sacrificio vivo es que nuestra vida es necesaria para el extendimiento del reino de Dios. Un animal muerto no tenía ya ninguna utilidad, pero el cristiano en sacrificio vivo presenta sus ojos, sus manos, sus pies. ¿Para qué? Para la obra del servicio de Dios. Así como dedicaste tu cuerpo para el pecado, ahora es para Cristo, hermanos. Y vean cómo dice, presentéis vuestros cuerpos. Eso no quiere decir que la parte inmaterial de nosotros no vamos a consagrarla. No, es todo, hermanos. Aquí cuerpo habla de ti, de tu ser, todo tu ser. Pero, ¿será que hay partes de nuestro ser que no queremos presentarle en sacrificio vivo al Señor? Quiero hacer referencia a los sentidos de nuestro cuerpo, a los sentidos físicos. Por ejemplo, tus ojos. Cuando tú presentas tus ojos en sacrificio vivo a Dios, es porque dice, Señor, quiero que mis ojos te glorifiquen. Se ha visto desde el punto de vista de las neurociencias
que uno de los principales estímulos psicológicos que excitan a actuar de una forma instintiva, irracional, desde el punto de vista de la inmoralidad, se entra por los ojos. Y eso lo saben muchos, muy bien, lo saben bien. Todas esas gentes perversas que se dedican a la industria de la explotación sexual y de la pornografía. Porque una sola imagen vista por unos segundos afecta profundamente a la conducta del ser humano. Y lo puede mover. Y lo puede incluso enganchar a esa adicción. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que ven nuestros ojos. Pero ¿qué hay de los oídos también? Y de los oídos, hermanos, el principal riesgo es, por aquí entran ideas, ideologías, formas de pensar que van contrarias al evangelio de Dios. Entonces, si tú vas a consagrar tus ojos, debes de saber que aquí, yo no digo que no escuchemos lo que esté ocurriendo, lo que piensa el mundo, pero lo vamos a escuchar para contrarrestarlo con la luz del evangelio. Tus labios. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? Si vamos a consagrar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, bueno, voy a presentar los labios, que mis labios al hablar, dice Hino, hablen solo de tu amor. Hermanos, la Biblia advierte mucho respecto a nuestra lengua. Con ella podemos edificar o podemos destruir. En algún momento puedes destruir el nombre y el testimonio de una persona con algo que dijiste, que a lo mejor ni siquiera te constaba. Y lo dijiste, y ya esa persona con quien hablaste, ¿qué crees? Ya nunca va a volver a ver igual a la persona de quien le dijiste eso. Tenemos que tener mucho cuidado, presentar nuestros labios a Dios. Bueno, lo mismo con las manos, con los pies, hermanos. ¿Qué manera de que mis labios sean consagrados a Dios? Que evangelizar, que testificar, que discipular, que hablar de Cristo a otros, que mis pies me lleven a donde hay gente que necesita de Cristo. Eso es, hermanos, consagrar nuestros cuerpos en sacrificio, dice primeramente sacrificio vivo, hermanos. Y aquí es un llamado a la juventud, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el autor de Hebreos habla de Abraham y dice, uno ya casi muerto? Bueno, esa es una hipérbole para decir que ya estaba muy viejito, Abraham. No es que estaba grave de salud. Ahora, qué bendición que tú puedas consagrar tu vida cuando estás en una etapa de tu juventud a Dios. Eso implica también ser sacrificio vivo, hermanos. Si los sacrificios del nuevo pacto son sacrificios vivos, no deben postergarse hasta que llegues a una edad en la cual se diga de ti que ya estás casi muerto. O ya estás más para allá que para acá. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma. De la verdad lucha en pro. Si tú estás joven, aprovecha esa juventud y dedícate, conságrate al Señor. Segundo lugar, deben ser sacrificios santos, hermanos. Esta palabra en el hebreo es kadosh y en el griego es haios. ¿Qué significa? Simplemente apartado, destinado a algo en particular, consagrado, separado, consagrado, dedicado a algo sagrado. Esta consagración en el antiguo pacto se hacía mediante lo que era la imposición de unas manos sobre el animal que iba a ser destinado a consagrarse. Y de ahí viene todo lo que es la ordenación a pastores, donde se imponen las manos. ¿Por qué? Porque se está consagrando algo. Ahora, mis hermanos, en el nuevo pacto, todo cristiano está llamado a consagrar su cuerpo en sacrificio santo. Es decir, ahora tu cuerpo
ya no le pertenece al mundo, al pecado, ya no te pertenece ni siquiera a ti, le pertenece al Señor. Y Dios te ha dado un don espiritual para desempeñar para Él. Recuerdo esta anécdota que he compartido con ustedes en muchas ocasiones, de aquel muchacho que viajaba en tren con otros compañeros y que decidieron pasar el rato apostando, jugando a la baraja. Y lo invitaron, este chico era cristiano, y le dijeron, oye, vente, vamos a apostar y a jugar un ratito. Y dice, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo manos. Ay, cómo no, ahí vemos que las tiene, sí, pero no son mías, son del Señor. ¿Sí? Si viéramos así nuestro cuerpo, hermanos, no es mío, mis ojos no son míos, mis manos no son mías, le pertenecen al Señor. Y están exclusivamente para el servicio de Él, no para el pecado, no para el vicio, no para nada que lo aleje, sino solo para su gloria, hermanos. Debe ser santo, pues, la víctima, pero también debe ser santo quien ofrece el sacrificio, hermanos. Es santo también el mismo acto, hermanos. La consagración, por cierto, nunca es un acto privado, siempre es algo que se realiza públicamente. Y fíjense, amados hermanos, que con el paso del tiempo, las personas empiezan a desarrollar algunas conductas obsesivas y mi abuela tenía algunas de ellas. Tenía, por ejemplo, su propia cuchara, su propio tenedor, su propio vaso. Y ay de ti si agarrabas su tenedor, porque nos iba muy, muy mal, ¿verdad? Bueno, algo así es la consagración. Tú eres ya solo del Señor y Él no comparte lo suyo con el mundo. Cuando tú te ofreces el sacrificio vivo, santo a Dios, te conviertes en alguien de uso exclusivo para Dios, hermanos, y por lo tanto ya no puedes servir al reino del mundo y de las tinieblas. Vamos a Romanos 6:12, ya vimos este capítulo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, cada vez que nos reunimos como iglesia para adorar a Dios en un culto, es un culto en donde estamos presentándonos y consagrándonos constantemente a Dios. Renovamos esa consagración, le decimos, soy tuyo, pertenezco a ti. Hermanos, nosotros pecamos con el cuerpo. ¿Con qué pecamos? Con los ojos, con las manos, con los pies, con los oídos, con los pensamientos. No, por eso nosotros debemos de consagrar todas estas áreas de nuestro cuerpo y de nuestro ser a Dios. En tercer lugar, hermanos, los sacrificios del nuevo pacto no solamente deben ser vivos, no solo deben ser santos, sino deben ser agradables a Dios. Y eso es algo muy importante, hermanos. Nosotros ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, ni tampoco vivimos para agradar a nuestro prójimo, a nadie, excepto al Señor. Miren, desde la antigüedad la Biblia nos narra historias, y qué bueno que están en la Biblia, porque no todo lo que ofreces a Dios es aceptable delante de Dios. ¿Sí escucharon eso? No todo lo que ofreces a Dios es aceptable delante de Dios. Vamos a leer el primer ejemplo muy temprano en la narrativa bíblica, Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué vemos aquí? Caín ofreciendo una ofrenda a Dios y siendo rechazado. ¿Por qué? Porque no había un corazón que amaba a Dios. Y podemos hacer muchas cosas y ofrecerle a Dios muchas cosas, pero el único que ve las intenciones que hay en ese corazón que está ofreciendo esa ofrenda es Dios. Y no vaya a ser que puede ser que tu actitud no sea correcta y sea rechazado. Otro ejemplo lo vemos en Levítico 10:1 y 2, con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú.
Dice Levítico 10, 1 y 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron, noten, delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Otro ejemplo, hermanos, dos personas consagradas a Dios que ofrecieron algo que Dios nunca mandó y Dios rechazó esa ofrenda. Entonces, no toda oración que se eleva llega al trono de Dios. No toda ofrenda que se entrega en el ofrendero, Dios la acepta y la recibe gratamente. No toda alabanza que sale de los labios de una persona llega a ser acepta delante de Dios. No todo acto de servicio que se hace para Dios, Dios lo acepta. Puede ser. Y le pasó a Caín, le pasó a Nadab y a Abiú. Es más, le pasó a toda la nación de Israel. Les invito a que vayamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 14. Noten en qué tono Dios habla del rechazo al culto público de toda la nación de Judá en la época de Isaías. Dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, es decir, dice Dios, no puedo soportar sus cultos. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Imagínense, hermanos, que Dios nos libre de ser una iglesia que nuestros cultos, diga Dios, me tienen harto. Con sus cultos, con sus cantos. ¿Por qué? Porque cuando hay rebelión contra Dios, cuando hay un corazón no entregado a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar que nuestro culto, nuestra consagración sea agradable a Él, porque vivimos ahora para agradarle a Él. Hermanos, en el nuevo pacto, al igual que en el antiguo, debemos estar seguros de que nuestra ofrenda, de que nuestro sacrificio, nuestra consagración sea agradable a Dios. Vayamos nuevamente a Hebreos 13:16, que es una referencia a los sacrificios del nuevo pacto. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios que se agrada Dios. Bueno, el Señor lo habló con una parábola muy conocida llamada el buen samaritano. No pasó un levita, no pasó un sacerdote. ¿Y qué hicieron? Se les hacía tarde para el sacrificio. Y aparte, no sabían si estaba vivo o muerto, nos iban a contaminar con un cuerpo muerto, ¿verdad? Iban a quedar impuros para el culto. Pero entonces, hermanos, pasa un samaritano. Y el samaritano, sí, hizo un sacrificio agradable a Dios. Vemos, mis amados hermanos, que es muy fácil meternos en la dinámica de la religiosidad, ¿verdad? De cumplir con el ritual, de cumplir con el deber ser, la forma y todo. Pero puede ser que cumplamos, como en época de Isaías, ¿verdad? Las lunas nuevas, días de reposo, fiestas solemnes, todo como va el calendario, ¿verdad? Ahora diríamos Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y todo, y Día de la Madre, todo.
cumpliendo religiosamente todo, pero nos olvidamos de qué, de agradar a Dios con la ayuda mutua, hacer el bien, la misericordia. Hermanos, estos son los sacrificios del nuevo pacto que puedes estar seguro que Dios le va a agradar. Dios no te va a rechazar esa ofrenda cuando tú tienes compasión del que sufre. Cuando ves a alguien que está pasando por tribulación y atiendes esa necesidad. ¿Sí? Dice también, hermanos, otro ejemplo de sacrificio. Filipenses 4:18. Vean cómo hay muchos sacrificios en el nuevo pacto. Ya vimos la alabanza, ¿verdad? La verdadera alabanza, no la donde te estás durmiendo, bostezando, no, esa no le agrada a Dios. No, la verdadera, donde te conectas con lo que estás cantando. Tu espíritu y tu entendimiento están adorando a Dios. El otro, la ayuda mutua, hacer el bien. Y vean aquí, Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, aquí aparece la palabra, sacrificio, que dice acepto, agradable a Dios. Es decir, cuando tú contribuyes económicamente a la obra del Señor, ¿sí? Puedes estar seguro que ese acto, esa ofrenda está agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era un misionero. Pablo estaba llevando el evangelio. Era un dinero bien invertido. Y además era hermano en Cristo, aunque no fuera misionero, era un hermano en Cristo, estaba necesitado. ¿Dónde estaba escribiendo esto, hermanos? En la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Y no podemos ser insensibles a las necesidades. Leíamos el domingo pasado el pacto de la iglesia. Me gusta que de repente lo leamos, hermanos, porque esa es la promesa que mutuamente nos hacemos al constituirnos en una comunidad cristiana. Y entre ellas está el pacto, incluye ese pacto el qué? El ayudarnos en los infortunios, en los momentos de necesidad, orar unos por otros, exhortarnos, animarnos, etc. Y vemos pues que otro de los sacrificios, pues, que puede estar seguro que es agradable a Dios, es apoyar la obra misionera, apoyar económicamente. Hermanos, ahorita, por cierto, estamos en una etapa bien importante, histórica para esta iglesia, porque estamos por pasarnos a una propiedad ya propia, perdón la redundancia, ¿verdad? Pero, hermanos, pues esto implica obviamente necesidades económicas. Pero yo lo he enseñado, hermanos, no somos templistas en el sentido de que una edificación constituya algo sagrado per se. Es decir, el nuevo pacto no tiene templos. Bueno, sí tiene un templo, que es nuestro cuerpo. Y no hay más, hermanos. El único templo del nuevo pacto es el cuerpo del cristiano. Pero un edificio es estratégico para la misión. Muy importante. Entonces, si tú lo ves como algo para la misión, que va a impactar a la misión, vas a querer contribuir, hermano. Vas a querer contribuir. Y yo les animo, hermanos. Si alguno, por alguna razón, no se ha sumado a esto, a este proceso, a este proyecto, es una enorme bendición, porque lo vemos, hermanos, como algo que va a impactar. No sabemos cuántas personas lleguen ahí a escuchar el evangelio y tener un encuentro personal con Cristo. Por generaciones, quizá. No sabemos cuántos hermanos ahí reciban un llamado a misiones, un llamado a pastor. No sabemos ahí cuántos misioneros lleguen y nos hablen y nos presenten lo que están haciendo y sean movidos la iglesia a participar. No sabemos, hermanos, pero es estratégico. Veámoslo con ojos de la misión y que el Señor mueva nuestros corazones a aportar. El propósito, pues, de
consagrarnos no es agradarnos a nosotros mismos. Es decir, no buscamos una satisfacción personal. Pero tampoco es agradar a tus padres. Es bueno, pues que mis papás como que esperan que yo. No, no es tratar de agradarles. Miren, se da mucho en familias de tradición cristiana que muchos vienen, bueno, es que yo vengo porque mi mamá espera que venga, o mis papás esperan que venga. Pero pues ya que tomo la mayoría de edad, pues ya no tienen tanta manera como para presionarme, ¿verdad? Ya tengo una razón, ¿no? Es que pues ya trabajo, y el trabajo es el trabajo, ¿verdad? Y podemos decir muchas razones, pero hermanos, aquí no es agradar a alguien de la familia, sino es agradar al Señor. No es agradar al pastor o a algún hermano de la iglesia. Vivimos para agradar a Dios. Dice el apóstol Pablo, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Concluyo, hermanos. Si esta primera sección, el apóstol Pablo la abre con un llamado a la consagración del cristiano, en el marco del culto público, del culto racional. Esto de culto racional, hermanos, lo pone Pablo, este adjetivo de racional, para marcar un contraste con el culto pagano. Porque el culto pagano era, desenchufa tu cerebro y toma esta bebida espirituosa que te va a conectar con los dioses. Era así, hermanos. Y de hecho, todo culto que no es verdaderamente cristiano es irracional. Te desconectas del cerebro, no tienes que pensar, te dejas llevar por las emociones y puede terminar eso en un frenesí, en un desorden y en actos hasta inmorales. El culto cristiano no es así. El culto cristiano sí hay emociones, como ya lo mencioné, pero están bajo el control del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no crea caos. Pero hermanos, en el culto racional, el cristiano sabe lo que está haciendo. Estamos conscientes de lo que hacemos. Y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, en nuestro ser, para llevarnos a ofrecernos a Dios. ¿En un sacrificio qué? En primer lugar, vivo. Vivo. ¿Qué implica, hermanos? Estoy consciente que mientras este corazón lata y mientras tenga manos, como cantábamos de niños, yo le alabo de corazón, yo le alabo con la voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Si me faltara el alma es porque me fui con él. Entonces, con lo que tengas, hermanos, con las manos, con los pies, con los ojos, pero todo es del Señor. Sacrificio vivo, santo, exclusivo a Dios. No puedes compartirlo con el mundo, ¿sí? Ya no puedes servir al pecado y buscando agradar al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, porque en Cristo, Señor, ya no tenemos que traer animales de distintas especies y hacer sacrificios cruentos, porque en Cristo Jesús se cumplió todo el sistema sacrificial. Pero Señor, en el nuevo pacto tú nos llamas de una forma tan amorosa. Nos ruegas presentarnos a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Señor, que esto que hemos entonado, entera consagración, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. O este otro himno, vivo por Cristo, reflejen la realidad de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Padre, quizá los ojos de alguien no están viviendo una real consagración, porque durante la semana esos ojos
miran cosas que no deberían de mirar. Quizá los oídos de alguien están puestos a disposición y a diversas influencias de pensamientos e ideologías contrarias a tu evangelio. Te ruego que no prestemos nuestros oídos al mundo. Quizá las manos de mucha gente que se confiesa cristiana han estado al servicio de lo mundano o de lo pecaminoso. No más, Señor. Que nuestros pies no nos lleven a lugares de oscuridad, de tiniebla, de pecado, de vicio. Que nuestros pies nos lleven, sí, a las almas, pero para predicarles de tu evangelio. Que tus pies nos lleven a donde están los hermanos con quienes tenemos comunión. Señor, en este culto y en cada culto queremos presentarnos en sacrificio vivo, en sacrificio santo y en sacrificio agradable a ti. Padre, que nuestros cultos sean aceptos delante de ti. Que cada oración que se eleve sea aceptada por ti. Que cada alabanza que se eleve sea aceptada por ti, Padre eterno. Que cada ofrenda económica que se coloca en el ofrendero sea aceptada por ti. Padre, que cada acto de servicio, si es evangelizar, si es limpiar el lugar de reunión, si es organizar, enseñar, exhortar, lo que sea, Padre, que sea un acto de adoración y que seamos aceptos delante de ti. Padre, una de las razones por las cuales tú rechazas nuestra ofrenda es cuando nuestras motivaciones no están en armonía y en sintonía con lo que tú nos pides. Si hay vanidad, si hay vanagloria o soberbia, perdónanos, Señor. Es una mala motivación para servirte. Y cualquier otro sentimiento humano, o si hay una vida quizá de pecado oculto, por supuesto que tú rechazarás esa ofrenda, Padre. Porque los sacrificios que tú esperas de tu pueblo es que sean santos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer una iglesia de la cual tú te agrades en todo lo que hagamos y en todo lo que aquí acontece. Queremos decirte que pertenecemos a ti, Señor, en exclusividad, y queremos vivir solo para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por el mensaje compartido en esta tarde. Esperamos y deseamos también que haya sido mucha bendición para todas las personas que nos están acompañando por las redes sociales. Vamos a continuar con el programa y le dejamos un tiempo a los diáconos para que recojan las ofrendas y diezmos de este día.